Mi nombre es Jennifer Michelle Hernández Hernández. Soy alumna de primer semestre del grupo C de la Facultad de Medicina, Licenciatura en Nutrición, y hoy les voy a hablar sobre los mecanismos de transporte a través de membrana. Bueno, la membrana plasmática es una barrera permeable selectiva entre la célula y el ambiente extracelular, y sus propiedades de permeabilidad aseguran que las moléculas esenciales, como son los iones, la glucosa, los aminoácidos, los lípidos, entren fácilmente a la célula y permanezcan en ella. O sea, en pocas palabras, la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática le permite a la célula mantener un ambiente interno constante. En cuanto a su estructura, está formada por una bicapa de fosfolípidos. A esos lípidos se les agrega un grupo fosfato y entonces tenemos a los fosfolípidos que tienen una característica especial, y es que presentan dos zonas, una zona que es hidrofóbica y una que es hidrofílica, que tiene atracción al agua, y la otra la rechaza. Entonces, de esta manera la membrana celular funciona como una barrera semipermeable, barrera que está entre el medio intracelular y el extracelular. En esta bicapa se encuentran muchas proteínas, como por ejemplo la proteína integral, que es la que abarca toda la bicapa. Está también la proteína periférica, que solo abarca una parte de la bicapa y el citoplasma. Y también hay una proteína canal, que es la que conecta el medio extracelular con el medio intracelular. Luego encontramos otras estructuras como los glicolípidos, o sea, a un lípido se le agrega una cadena corta de carbohidratos, y lo mismo a una glicoproteína. Y también se puede observar una molécula de colesterol. En fin, todo esto funciona como un filtro altamente selectivo. Entonces la membrana celular no solo proporciona soporte y protección, sino que también la comunicación entre el medio extracelular y el medio intracelular o el citosol. Ahora bien, ¿cómo ingresan y salen las sustancias de la célula? Bueno, pues a través del transporte celular, que es el intercambio de sustancias que hay a través de la membrana. Y los hay de dos tipos, transporte pasivo y transporte activo. Para el transporte pasivo, para que las células pasen del exterior de la célula hacia el interior o viceversa, debe haber un gradiente de concentración, o sea, una mayor concentración de partículas en un lugar que en el otro. Y así las sustancias pasan de un área de mayor concentración hacia un área de menor concentración sin que ocurra un gasto de energía. Y harán eso hasta que igualmente estén distribuidas. Ya una vez que estén igualmente distribuidas, las células consumen esas sustancias que ingresaron y va a haber de nuevo un gradiente de concentración, pero ya habrían menos moléculas dentro de la célula que afuera, y así se repite el proceso. No es que no haya energía en ese transporte, sino que la energía que se usa en este caso se encuentra en las propias sustancias y en la fuerza motriz por la diferencia de concentraciones de estas mismas sustancias que hay dentro y fuera de la membrana. Entonces, en esta energía se usa el proceso de transporte, y cuando ya no necesitan se libera y cambia de una forma a otra. Por ejemplo, se puede liberar en forma de calor, o sea, que la energía final de las sustancias es menor a la energía inicial. O sea, esa energía que había en las sustancias inicialmente se liberó, y las sustancias ya no tienen la misma energía que al principio, simplemente porque ya no la necesitan. La difusión simple es un proceso de transporte pasivo que no necesita ningún intermediario y tampoco ninguna proteína transportadora. Hay moléculas pequeñas sin cargas solubles en la bicapa lipídica, como el oxígeno, el carbono y las sales, y pasan directamente a través de la bicapa fosfatolipídica. Cuando la sustancia se difunde en agua se llama osmosis. La osmosis es el fenómeno que se produce cuando dos soluciones de diferente concentración son separados por una membrana semipermeable y el solvente difunde a través de la membrana del líquido del menor concentración al de mayor, hasta equilibrar dichas concentraciones. Y esto ocurre de manera espontánea, o sea, sin gasto energético. En cuanto a la difusión facilitada, son transportadas moléculas de mayor tamaño
y por esa razón se necesita la ayuda de ciertas proteínas para que las moléculas puedan pasar al interior de la célula. Y estas proteínas son las proteínas canal, que forman una especie de canales en la membrana por donde pasan ciertas sustancias, y también están las proteínas de transporte, que son permeasas, y estas cambian su forma para permitir la entrada de ciertas sustancias a la proteína para posteriormente entrar a la célula. Los uniportadores transportan un único tipo de moléculas a favor de su gradiente y de concentración mediante difusión facilitada. La glucosa, los aminoácidos cruzan la membrana plasmática hacia el interior de la célula de mamíferos con la ayuda de los uniportadores. En el transporte activo se requiere de un gasto de energía ATP por parte de la célula, porque las sustancias que tienen que atravesar la membrana lo hacen en contra de un gradiente de concentración, o sea, donde hay menor concentración de sustancias hacia donde hay una mayor concentración. Y sus fuentes provenientes de energía es a través de la energía lumínica, como son las bombas transportadoras de ionos, la energía eléctrica, que son los procesos de oxidorreducción, y también la energía química, que es la energía contenida en los enlaces de moléculas como el ATP. Y existen dos tipos de transporte activo, el primario y el secundario. En el primario se utiliza energía en forma de ATP, y en el secundario se utiliza energía almacenada en procedentes del ATP. En el transporte secundario se divide en antiporte y sinporte. En el transporte activo primario están las bombas ATPasas, que son un conjunto de proteínas de membrana que van a transportar moléculas, pero en contra de la gradiente de concentración, utilizando la energía que se desprende de la hidrólisis del ATP, por eso es su nombre. La más conocida es la bomba de sodio-potasio, que al interior de la célula de concentración de sodio es baja, pero la concentración de iones potasio es alta en el interior de la célula, pero baja en el exterior. Por lo tanto, la bomba de sodio-potasio va a actuar bombeando sodio al medio extracelular y potasio hacia el intracelular, porque por cada 3 iones de sodio transporta 2 iones potasio. O sea, el proceso que se realiza es cuando los 3 iones de sodio se unen a la proteína. Luego la proteína cambia su forma. Acá es cuando la célula utiliza el ATP, y con eso los iones de sodio salen al exterior de la célula y los de potasio ingresan. En el transporte activo secundario está el contransporte, que es el que utiliza esa gradiente de concentración de ion y sodio generado por la bomba de sodio-potasio para transportar hacia el interior de las células las sustancias pesadas como aminoácidos y glucosa. Por ejemplo, para transportar glucosa hacia el interior de la célula, el sodio y la glucosa se unen a la proteína transportadora y ambas son transportadas hacia el interior de la célula. Las células transportadas viajan en la misma dirección y se le llama sinporte. Si viajan en direcciones opuestas, se llama antiporte. Entre las proteínas se encuentran las proteínas integrales, que son aquellas que cruzan la membrana y aparecen a ambos lados de la capa de fosfolípidos. La mayor parte de estas proteínas son glicoproteínas, proteínas que tienen unidos uno o varios monosacáridos, y la parte de carbohidrato de la molécula está siempre al exterior de la célula. Son proteínas que están integradas en toda la membrana. Y también están las proteínas periféricas, que estas no se extienden a lo ancho de la bicapa, sino que están unidas a las superficies internas o externas de la misma y se separan fácilmente de la misma. Y estas pues se encuentran en la periferia o en el exterior de la membrana. Y una de las diferencias que tienen en estas proteínas es que la integral está realmente atrapada dentro de la membrana celular y por lo tanto es muy difícil de eliminar. Y las proteínas periféricas se unen y se eliminan de la membrana celular o de otras proteínas, y por lo general están ahí por procesos celulares diversos. Por ejemplo, una hormona podría ser una proteína periférica porque se une a la célula y luego puede irse, pero porque las proteínas periféricas también pueden existir dentro de la membrana celular. También se encuentra una proteína unida a lípidos.
Estas están atrapadas en el interior de la membrana celular, por lo que no pueden interactuar en el exterior ni en el interior de la célula, así que no cumplen una gran función en términos de ayudar a la membrana a desempeñar sus funciones. Entre las proteínas integrales se encuentran dos proteínas que son las proteínas de canal y las transportadoras, que se encuentran en toda la célula y ayudan a mantener la homeostasis o el equilibrio. Las proteínas de canal se usan para que las sustancias pasen a través de la célula y como su nombre lo indica, pues hay un canal dentro de la proteína que permite que pasen a través de ella. Entonces, estas proteínas permiten que nuestro cuerpo absorba diferentes materiales del ambiente exterior hacia nuestras células y también puede hacer lo contrario. Y las sustancias pasen a través del gradiente de concentración. Y están las células transportadoras, que estas transportan sustancias hacia dentro de la célula. Lo que hace esta proteína es que protege a la sustancia para que pueda ingresar a la célula de manera segura y también puede hacer lo contrario, puede tomar algo dentro de la célula y bombearlo fuera de ella. Entonces es muy importante porque a diferencia de las proteínas de canal, las proteínas transportadoras pueden ir en contra del gradiente de concentración. Y esto es importante porque esas proteínas a veces pueden usar ATP o energía. Y también están las glucoproteínas, que es como una cadena de azúcares unidas a una proteína. Y puede estar en proteínas integrales, periféricas o de canal. Su prefijo glico significa azúcar y básicamente solo es azúcar más proteínas. Entonces, su propósito es que se usan en la señalización, lo que permite que una célula reconozca a otra. Muchas moléculas pueden atravesar sin ninguna dificultad la membrana, pero hay otras que por su composición no les es fácil hacerlo. Entonces, el transporte de las sustancias a través de la membrana se realiza por movimientos de entrada y salida de moléculas. Y la importancia de estos movimientos es que permiten eliminar los desechos e ingresar nutrientes para el correcto funcionamiento de la célula. Si las células fueran incapaces de realizar este tipo de transporte, el organismo no llevaría a cabo sus actividades vitales. Básicamente son dos tipos de transporte, es el pasivo y el activo que vimos anteriormente, que la diferencia radica en que el uso de energía y hay gradiente de concentración. Entonces, entre las moléculas que pueden ser transportadas por este mecanismo se encuentra el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono, y se pueden llevar a cabo mediante dos rutas, que es la difusión simple y la difusión facilitada, que también vimos anteriormente. En la difusión simple, las moléculas atraviesan la membrana dirigiéndose al sitio donde existe menor concentración. Esto es gracias a que son de tamaño pequeño y además tienen la misma propiedad de la membrana, o sea, son apolares y no les gusta el agua. Entonces, un ejemplo podría ser el oxígeno, que tiene un paso constante a través de la membrana y sería sumamente peligroso que no pudiera hacerlo fácilmente, ya que todas las funciones celulares se requiere el uso de este elemento químico. Y en la difusión facilitada intervienen proteínas que se encuentran en la superficie de la membrana, que al ser contacto con las moléculas se les unen y permiten su entrada. Entonces, esta ruta la utilizan las moléculas que son de mayor tamaño, con propiedad diferente a la membrana, polares, o tienen carga y no atraviesan la membrana libremente. Por ejemplo, la glucosa, principal fuente de energía de todas nuestras células.